Muy bien, estamos en condiciones de compartir la palabra de Dios y con mucho gozo y alegría y devoción quiero una vez más invitarlos a abrir la Biblia y observar algunos versos precisamente del Salmo 119 que deseo compartirles en esta ocasión. Si usted puede ir conmigo, por favor, vamos a mirar 3 versos. Salmo 119, verso 97, dice así la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. No sé si le parece repetir esa expresión linda. Oh, cuánto amo yo tu palabra, Dios. Dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y último verso que vamos a leer hoy, 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Que por la palabra de Dios seamos bendecidos en esta ocasión una vez más. Quiero centrar esta reflexión basada en la expresión, la palabra de Dios es más que suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente. No sabemos quién escribió este salmo, Salmo 119, aunque el escritor se refiere varias veces a sí mismo. El escritor de este salmo sufría porque amaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Sin embargo, él estaba determinado a obedecerla a cualquier costo. Todos los versos de este capítulo, que son preciosos, son 176 versos que tiene este capítulo, y desde ya lo invito a leer. No tomará más de unos 15-20 minutos, de acuerdo a como sea el lector, de leer estos 176 versos preciosos de la palabra del Señor. Estos versos aquí que están instalados en este capítulo, con la excepción, excepto el verso 5, mencionan de una manera u otra la palabra de Dios. Todos los demás mencionan la palabra de Dios. En cada verso de este capítulo se hace referencia a Dios. El número 8, si usted se da cuenta, aparece en todo el Salmo. Cada sección tiene 8 versos. Se mencionan 8 nombres especiales para la palabra de Dios. También se dan 8 símbolos para la palabra de Dios. Y el creyente, el seguidor de Dios, tiene 8 responsabilidades con la palabra de Dios. La palabra 8 en el hebreo literalmente significa abundancia más que suficiente. Es el número de nuevos comienzos. Es como que si el escritor, este escritor desconocido, es como que si él dijera, la palabra de Dios es suficiente. Y eso es lo que está diciendo en todo lo que plasmó en estos versos. La palabra de Dios es suficiente. Si tenemos las Escrituras, es todo lo que un hijo de Dios, un creyente necesita para la vida y la piedad. En verdad, la palabra de Dios señala a Cristo. Él es la palabra viva, sobre quien la palabra escrita habla, la palabra de Dios. Quiero compartirles en esta ocasión algunas características de la palabra de Dios. Cerrando ya un mes tan precioso como septiembre, mes de la Biblia, y que hemos inducido y hemos compartido muchísimo esta temática en esta
en este tiempo, en estos domingos, como así también en las escuelas dominicales y en las predicaciones de la semana. Hemos impulsado muchísimo a enseñar y darle énfasis profundamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Y hoy quiero ya concluir esta sección de este tiempo precioso que Dios nos ha concedido de disfrutar tan de cerca la palabra de Dios. Basada en esta expresión, como ya la citaba, la palabra de Dios es más que suficiente para nosotros. No necesitamos nada más para vivir una vida buena, una vida agradable en la tierra, agradando a Dios y agradando también al prójimo, viviendo en piedad. Es la palabra de Dios. La primera característica que quiero instalar para ir desarrollar un poco esta función que tiene la Biblia. Lo primero que quiero instalar es que lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para nosotros? Nosotros podemos decir algo referente a qué es la Biblia, pero tenemos que descubrir de ella. Ella es la que habla de sí mismo. Y el escritor desconocido del Salmo 119 nos menciona algunas verdades profundas de lo que es la Biblia. Yo se las quiero compartir hoy. Lo que es la Biblia. Lo primero, la Biblia es agua para limpieza, dice alguno de sus versos, precisamente el verso 9. Agua para limpieza. En la medida que cada uno de nosotros lee la palabra de Dios, al leerla y meditamos en ella, ella limpia el ser interior de cada uno de nosotros, así como el agua limpia el cuerpo. La palabra de Dios limpia el interior, el alma, el espíritu. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios, eso hace al hijo, a la hija de Dios. Le limpia, le purifica. Bendito sea el Señor. El Evangelio, o el evangelista, precisamente Juan, en el capítulo 15, en el versículo 3, él habla y dice que Jesús instala diciendo, Jesús dijo, dice Juan, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios. Pero ¿con qué cosa estáis limpios? Dijo Jesús. Estás limpio, dijo, por la palabra que yo os he hablado. Y Cristo es la palabra. Y Jesús le dice a ellos: ya vosotros estáis limpios. Lo que es la Biblia. La Biblia es agua para limpieza. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es riqueza. La Biblia es riqueza y al mismo tiempo es un tesoro. Según los versos, si usted quiere anotarlo, verso 14, verso 72, 127, 162, una gama amplia que nos menciona que la palabra de Dios, la Biblia, es riqueza y tesoro. Muchos no conocen la diferencia entre precio y valor. La Biblia de nosotros puede tener un precio que nos costó una cantidad de pesos, pero qué gran tesoro es ella ahora para nosotros, la palabra de Dios. ¿Cómo nos sentiríamos si la perdiésemos y no pudiéramos recuperarla? Muy mal nos sentiríamos. Intentaríamos apelar a cuantos dichos podemos recordar y anotarlos para que no se nos vayan después de la mente y poder volver a citarlo y a repasarlo, porque no tenemos más. Pero damos gracias a Dios y alabanza a su nombre por tener la facilidad de tener las riquezas de la Biblia, la palabra de Dios en abundancia. Yo recuerdo en una ocasión, por allá en el año 2001, comenzando nuestro ministerio en una de las primeras o segundas asambleas anuales. Al finalizar esta asamblea en el culto día domingo, mientras nuestro obispo Ulises predicaba, al final él hizo un llamado. Estaba tan precioso el culto y junto a mi esposa dimos este paso de motivación, de fe y de alegría y nos postramos en la presencia de Dios allí en el altar. Y así culminó el culto. De esa forma culminó el culto. Y después cuando regresamos y después todo en abrazarnos adelante ahí los que estábamos, que había muchos, cuando regresamos a nuestro puesto,
Yo tenía la Biblia del ministro, con muy poco tiempo en mis manos, y ya tenía algunas notas que yo acostumbro mucho a escribir o marcar textos. Y cuando volvimos al puesto, mi Biblia no estaba. Nadie supo de mi Biblia, se desapareció. Me parece que no fuera cierto que ocurrieran esas cosas, pero a lo mejor alguien la necesitaba más que yo. Y por Dios que la extrañé, la eché de menos. Lo primero que hice, apenas pude tener el recurso, fue ir en busca de otra, para tener nuevamente esa misma Biblia que se había perdido. No por dejarla en un descuido, sino porque la dejé en mi asiento y salí en pos del altar, y al volver ya no estaba ahí. La sentí mucho, la busqué, indagué si alguien la encontrara. Lamentablemente no le había puesto el nombre, no acostumbro mucho a eso. Desde ahí después dije, yo tendré que ver una forma de poder poner alguna marca que tiene pertenencia, que alguien tiene dueño de esa Biblia. Así que tuve esa experiencia. La palabra de Dios es riqueza y es tesoro. ¿Qué más es la Biblia? Permítame compartirles, hay mucha riqueza en ella. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es una compañera y al mismo tiempo es una amiga, es un amigo. La Biblia es una compañera y una amiga. Así lo dice el verso 24. El escritor que tenemos aquí del Salmo 119, este escritor extraño o desconocido, era rechazado por los arrogantes, dice la Biblia, y también por los príncipes, pero siempre él tenía la palabra de Dios como su consejero. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es una amiga, es nuestra compañera. A veces la gente se siente sola por situaciones que tiene que pasar en la vida, pero si tiene una Biblia, usted nunca estará solo. Pero no puede tener una Biblia puesta en un estante, en algún lugar tapada, cubierta, quizás hasta de polvo. No, usted debe tener la Biblia cerca suya, donde usted pueda leer cada día la palabra de Dios, y nunca usted se sentirá solo, sola, abandonada, porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, vendrá y se manifestará en compañía en usted. Dice la Biblia, Salmo 27, verso 10, dice: aunque tu papá y tu mamá te dejaren, con todo Jehová te recoge. A ese nivel funciona el Señor a través de la palabra. La Biblia es una compañera y una amiga. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es una canción para cantar. Verso 54. Imaginémonos cantando estos lindos estatutos y leyes cuando cada uno de nosotros somos peregrinos, somos turistas, somos pasajeros, no somos residentes aquí en esta tierra. Los cánticos del mundo no significan nada para nosotros, y que muchas veces los atesoramos y cantamos y se nos pegan esas cosas, pero a veces memorizamos más un cántico de esos que un cántico espiritual, que un dicho bíblico. Pero la palabra de Dios es una canción para nuestros corazones. Quizás a veces no podemos ponerle una nota, pero al leerla, ella provoca ese gozo, provoca esa alegría a nuestro espíritu, y pronto nuestros ojos revientan en lágrimas de gozo, de alegría, de devoción. Porque la palabra de Dios es una canción a nuestro espíritu. ¿Qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios es miel, dice el verso que hemos leído, dice que es miel. Cuán dulces son a mi paladar. La dulzura de la palabra de Dios es como miel al paladar. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta como también Job, en el capítulo 23, el verso 12, Job dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Pese a todo ese proceso y situación dura que tuvo que pasar Job, él dice de esta manera: del mandamiento de sus labios, es decir, de la voz de Dios, nunca me separé. Guardé, dijo él, las palabras de su boca más que mi comida. Gloria a Dios.
tanto amaba eso, Job, dice que las guardó en su boca, las tenía fresca en su corazón, sus dichos, dijo él, más que mi comida. La palabra de Dios es miel. ¿Qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lámpara. Así lo dice el verso 105, verso 130. El mundo está oscuro, el mundo está en tiniebla. La única luz confiable es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Según también Pedro el apóstol en su segunda carta, allí en el capítulo 1, verso 19, 20, 21 está instalando. Dice que la palabra de Dios nos guía de paso en paso, conforme andamos en obediencia en ella. La palabra de Dios es una lámpara que nos va a guiar día a día en paso para no dar pasos en falsos, si es que andamos conforme a ella en obediencia. También la palabra de Dios, y así lo menciona Juan el anciano allí en su primera carta, en el capítulo 1, versos 5 al 10, nos dice que andamos en luz según obedecemos su palabra. La única manera que podemos andar en luz, dice que somos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios es un gran botín. Según el verso 162, es un gran botín. Los soldados pobres se enriquecían mediante los despojos que dejaban los enemigos derrotados. Las riquezas de la palabra de Dios vienen por la Biblia. La palabra de Dios, ellas vienen hacia nosotros. Pero note eso, que no vienen con una facilidad, no vienen fáciles. Primeramente, hay una batalla espiritual contra Satanás, pero también contra la carne. El demonio pone voces o provoca en nosotros el no leer, el no hacer la palabra de Dios. O por último él dice, bueno, lee, pero no hagas la palabra de Dios, no creas a ella. La carne reacciona en que no entiende, que está cansada, es que es un libro costoso de entender, es que es un libro solamente para los que predican, y empieza la carne a tener reacciones frente a eso. Cuando la palabra de Dios, la Biblia, es un gran tesoro, un gran motín. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vale la pena. Cuando te digo yo que hay un costo, hay una batalla, vale la pena poder pelear esta batalla. El Espíritu de Dios nos ayuda a vencer a Satanás y a la carne. Y los únicos bendecidos somos nosotros, usted y yo. Por último, en esta fase que le estoy hablando, que es la Biblia es una herencia. Es una herencia. Verso 111. Es una herencia. ¡Qué preciosa herencia es la Biblia! Pensemos en el costo que tuvieron que sufrir y pagar todos aquellos, y al mismo tiempo morir, para que hoy día nosotros pudiéramos tener o podamos tener esta herencia, que es la palabra de Dios, la Biblia, con abundancia. Quizás tiene algún costo, ¿no?, monetario, pero no significa ese costo al valor del tesoro que ella puede exprimir en favor de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra herencia. La segunda cosa que quiero mencionar en esta ocasión, bajo este lema basado en que la palabra de Dios es más que suficiente para nosotros, lo que hace la Biblia. Veamos ahora qué es lo que hace la Biblia según el Salmo 119. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Según los primeros versos 1 y 2, la Biblia nos bendice. Eso hace la Biblia, nos bendice. Es el libro entonces de bendición para nosotros. Entonces, si alguno está escaso de la bendición de Dios, por favor, acuda a ella. La palabra de Dios, la Biblia, a usted le va a bendecir. Es el libro de bendición.
Me gusta también como el salmista en el capítulo 1 nos habla de esta bendición. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre, la mujer, que no anduvo en caminos de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, dice. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ella nos bendice. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos bendice. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia da vida. Eso hace la Biblia. Según el verso 50, verso 93 y muchos más que hay ahí, 25, 37, 40, 88, hay muchos versos que nos mencionan, nos dan esta luz, que diciendo que la palabra de Dios nos da vida. Vivificar significa dar vida, dar vida. La palabra nos da vida y nos da vida eterna cuando creemos en ella. Ahí está el secreto. Así también lo instala y lo dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23. Nos habla de esto, que ella nos da vida eterna. El escritor a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Ella da vida, pero también nos da vida cuando nosotros estamos débiles. Que no ha tenido tiempos débiles. Y por eso la Escritura dice bajo esa situación, diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios nos da vida cuando estamos débiles. Cuando en algún momento hemos estado desanimados, quizás tirados debajo del enebro, como ese hombre de Dios que hacía llover, que cerraba los cielos y abría los cielos, pero estaba allí tirado debajo del enebro. La palabra de Dios nos da aliento al que está desanimado. La palabra de Dios, aquellos que a veces se sienten derrotados, los vuelve a poner en el campo de la batalla. Eso hace la palabra de Dios, da vida al que está desalentado, al débil y también al derrotado. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Estamos hablando, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos fortalece, según el verso 28. Nos fortalece. Confiar en la palabra de Dios nos anima. Eso hace la palabra de Dios. Debemos confiar en ella. Mateo 4:4. Le dijo el Señor al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede fortalecernos cuando creemos en ella y obedecemos a ella. ¿Qué más hace la palabra de Dios, la Biblia? Ella nos da libertad, nos liberta, según el verso 45. Es una ley que liberta. ¡Qué paradoja! Es una ley, pero nos liberta. El pecado tendrá muchas veces dominio sobre nosotros. Así lo menciona en el verso 133. Pero la palabra de Dios provoca libertad en nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, entonces serás verdaderamente libre. Bendito sea Dios. Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis, diciendo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la palabra de Dios nos da libertad. Eso hace la palabra de Dios. La verdadera libertad viene al obedecer la palabra de Dios, es decir, al obedecer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Su palabra es la perfecta ley de libertad. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia imparte sabiduría. Eso hace la Biblia. Según los versos 66, según el verso 97 que hemos leído, como también el 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Ha hecho más sabio que mis enemigos, decía él, que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Esa
Ese era el resultado, porque siempre la palabra de Dios estaba con él. Entonces era más sabio que sus enemigos, más que todos mis enseñadores, diciendo más que mis maestros. He sido más sabio por la palabra de Dios, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos entendidos, es decir, que los ancianos, que la sabiduría del anciano. La palabra de Dios lo había hecho más sabio a él. Más sabiduría tenía, decía el salmista, más que los viejos entendidos, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios, entonces, nos imparte a cada uno de nosotros sabiduría. Podemos obtener conocimiento, podemos obtener datos, informaciones por libros que podamos estudiar, escudriñar por el internet y por cuántas cosas que hoy día con una facilidad nos pueden nutrir de muchos datos, de mucha información o conocimiento. Pero la verdadera sabiduría proviene nada más y nada menos en la palabra de Dios, en la Biblia. Hallamos nosotros la verdadera sabiduría para vivir en este mundo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué más hace la Biblia? Permítame mencionarle 3 más, por favor. Espero que esté ahí todavía conmigo. La Biblia genera, crea, proporciona amigos. Eso hace la Biblia. Según el verso 63. Saber y obedecer la Biblia traerá a su vida los mejores amigos. Escuchen bien eso. Saber la Biblia, pero al mismo tiempo obedecerla, porque poco ayuda saberla si no se obedece. Seríamos hipócritas, seríamos como unos fariseos, conociendo y no hacerlo. Saber y obedecer la Biblia va a traer a nuestra vida los mejores amigos. Los que aman la palabra de Dios son los mejores amigos de verdad. Si quieren tener un verdadero amigo, descubra si realmente ama y hace la palabra de Dios en su totalidad. Ahora, con la ayuda de Dios podemos hacer eso. Por sí solos no podemos. Note que hay una lucha, una batalla, el diablo y la carne. Pero ahí está Dios a través de la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer estos demonios. Hay falsos amigos también que pueden deslumbrarlo a uno con sabiduría, con la riqueza a veces mundana. Pero su amistad nos hará alejarnos del plan, del propósito de Dios y de la sabiduría y de los verdaderos amigos. Eso hará esos falsos amigos. Pero los verdaderos amigos son los que aman la Biblia, los que aman la ley de Jehová y los que hacen ella. Porque algunos hacen algunas cosas que gustan, que acomodan, pero no, el cordero se come todo, como dijo Dios al pueblo de Israel antes de salir de la esclavitud, diciéndole: asarán un cordero de acuerdo a la proporción de familia y lo comerán todo. Así es la palabra de Dios, se come toda, desde Génesis a Apocalipsis. No es que estos libros no me gustan, porque no, si es la palabra de Dios. Ella nos imparte sabiduría, pero ella crea amigos. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia nos consuela. Según el verso 50, verso 76, verso 82, verso 92, ella nos consuela. Más de 60 versículos en este salmo mencionan la prueba y la persecución. Noten eso, más de 60 versos se mencionan aquí en la prueba y la persecución. Pero el creyente, el Hijo de Dios, que obedece la palabra de Dios, tendrá triunfo en medio de la prueba. Note lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo él. ¿En quién vamos a confiar? En la Biblia, en la palabra de Dios. Cristo es la palabra, en él confiamos. Entonces podremos salir victoriosos al otro lado. La Biblia nos da el consuelo a nosotros duradero. Eso hace. No es un consuelo efímero, momentáneo, como los consuelos que pueden ocurrir emocional o por terapias. La palabra de Dios nos da un consuelo duradero, estable, eterno. La palabra de Dios
el Consolador, el Espíritu de Dios que conocemos nosotros y habita en nosotros, toma ahora la Biblia, la palabra de Dios, y la aplica a nuestros corazones para consolarnos. ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso? Dígame si no le ha ocurrido a usted. A mí muchas veces me ha ocurrido eso. En momentos de tristeza, de aflicción, de soledad, la palabra de Dios ha fortalecido y me ha consolado. Sobre todo en estos días que he vivido algunos momentos un poco complejos, la palabra de Dios ha sido mi consuelo profundo. Y lo animo a usted, cual sea el momento que esté pasando, por favor, vaya a la Biblia y mire, léala, por favor, crea en ella lo que está diciendo, le va a consolar. Santo es el nombre de Jesús. Por último, en lo que hace la Biblia, ella dirige nuestros pasos. Ella nos dirige, según el verso 133. La vida cristiana es un andar de día en día y de paso en paso. No es una cosa que yo acepté a Jesús y estoy aquí y ya es suficiente. Es un andar de día en día. Por eso la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. De día en día usted no sabe qué obstáculo tendrá mañana. Por eso necesitamos la palabra de Dios todos los días, que ella nos ayude, nos fortalece, nos consuela, crea los amigos, nos da la sabiduría, nos fortalece, nos da vida, nos bendice, pero al mismo tiempo dirige nuestro camino, nuestra vida en este peregrinaje, en este tiempo que Dios nos da de vivir en esta tierra. Nos dirige. La vida cristiana es un andar. Santo es el nombre de Jesús. La palabra de Dios dirige nuestros pasos para andar y pronto poder correr tras las huellas de nuestro Maestro. Santo es el nombre de Jesús. Las oraciones es muy importante. También aparecen aquí en estos versos. Nótese un poco las oraciones que muestra cómo instala este salmista aquí en los versos 35, 116, 117. También conforme oramos pidiendo esta dirección al Señor, Él nos responde mediante su palabra. Cuando uno ora en eso, pronto va a la Escritura y ya se da cuenta que el Señor, no es que escuchemos una voz audible, miramos al Señor aquí en su palabra y Él nos habla, dándonos la dirección de aquello que a lo mejor estábamos buscando, qué hacer, por dónde ir, qué decisión tomar. La palabra de Dios vino y nos habló diciendo qué hacer. Hemos visto lo que es la Biblia, hemos visto lo que hace la Biblia, y ahora quiero concluir este sermón. Lo que usted y yo debemos hacer con la Biblia. Sabemos lo que es, lo que hace, pero ahora nos toca a nosotros lo que nosotros debemos hacer con la Biblia. ¿Está listo para oír esto? Por favor, la palabra de Dios. Lo que le toca a usted, lo que me toca a mí hacer con la Biblia. Porque es fácil saber lo que es la Biblia y lo que hace, y nos regocijamos con eso. Pero ahora el desafío es nuestro, es suyo, es mío. Lo que debemos hacer con la Biblia. Miremos por favor la palabra de Dios. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día es ella mi meditación. No, decía él, es ocasionalmente. Cuando tengo problemas, acudo a meditar en ella. Una vez a la semana. No decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Una vez a la semana yo medito en ella. No, él está instalando y diciendo una verdad profunda, que todo el día. Ni siquiera dice una vez al día. Dice todo el día. Es ella mi meditación. Bendito sea Dios. Entonces, al extremo que está instalando esta verdad, el salmista lo que quiere decirnos es que él ama sobremanera, sobre cualquier cosa, él ama la Biblia, ama la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar la palabra de Dios, la Biblia. Eso debemos hacer. Amar sobremanera. El primer amor o mayor amor que debemos tener debe ser a la palabra de Dios. ¿Está conmigo ahí? Puede decir amén a esta verdad. De la manera que usted trata
de la manera que usted trata su Biblia, es como trata a Cristo Jesús. Amarle a Él es amar su palabra. La palabra es una delicia y no una desilusión. Nos regocijamos al leerla, disfrutamos al leer su palabra. No hay cosa más agradable leer los dichos del Señor, su palabra tan linda, tan preciosa. Amamos su palabra. Levante su mano o diga ahí con su voz: amo la palabra de Dios. Si tiene su Biblia en la mano, agárrala y diga: amo la Biblia. No para tenerla puesta en un estante y que nadie la toque, porque la amo. La amo para abrirla y leerla, escudriñarla, destacarla, rayarla. Amo sus dichos, amo su palabra todos los días. No puedo estar sin mirarla, sin leerla, sin meditar en ella. Amamos. Lo primero que entonces que debemos hacer es amar la Biblia. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros es valorarla. Debemos valorarla según el verso 72, verso 128. Tener la Biblia en alta estima es una característica de un buen cristiano. En tener la Biblia en alta estima. Cuando uno tiene la Biblia en alta estima, uno tiene esta dedicación por ella. Y también cuando escucha al expositor bíblico, uno ama la exposición bíblica. Y qué buena estuvo la palabra del Señor. Caramba, que fuimos bendecidos, disculpe el término que dije, que fuimos bendecidos. Nos nutrimos tanto de la voz de Dios cuando uno valora la Biblia. Tiene en alta estima la palabra de Dios, y al tener en alta estima es una característica de un verdadero seguidor de Dios. Debe ser para nosotros más preciosa que cualquier otro tesoro terrenal. ¿Escuchó eso? La Biblia debe ser más precioso, la Biblia, que cualquier otro tesoro terrenal. Espero que al finalizar este culto, este sermón, ame mucho más la palabra de Dios. Ese es mi ánimo. Y si ha estado escaso en ella, y a lo mejor está muy gastada, apenas pueda, visite una librería cristiana, compre la que más le acomoda. Si puede comprar 2, 3, hágalo. Invierta en la palabra de Dios, pero no para tenerlas guardadas. Léalas, escudriñalas, disfrute de ella. Bendito sea el Señor. Valore la palabra de Dios. No sea escaso en invertir. No piense que 30, 40 es mucho dinero. No es mucho dinero. Y si a lo mejor no los tiene de inmediato, júntenlo. Un mes, en un año puede juntarlo quizás. Pero puede privar otra cosa. Y a lo mejor rápidamente puede juntar y va a ir a invertir en lo más precioso, que lo va a bendecir, que lo va a ayudar y sobre todo que lo va a llevar a la vida eterna. Valorar la palabra de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Debemos estudiarla. Eso tenemos que hacer. Al menos 12 veces el salmista dice: enséñame. Dios siempre va a bendecir al seguidor de Él, al estudiante bíblico. Dios va a bendecir al estudiante bíblico. Dios lo va a habilitar. Dios le va a dar la capacidad de retención, de memorización. Y le va a dar la capacidad de poder descubrir lo que está debajo de las letras. La interpretación de ella, la palabra de Dios. Cuando se estudia, Dios va a bendecir a ese hijo de Dios, a esa hija que estudia diariamente la palabra de Dios. No ser un estudiante ocasional. Un estudiante que a veces los predicadores son estudiantes que les toca una vez al mes, ahí se sientan una tarde. No, todo seguidor de Dios debe ser un estudiante de la palabra de Dios. No solo el que le enseña, todos necesitamos. No solo aquellos que tienen esta asignación como profesor, maestro de la escuela, de enseñar la Biblia, pastor, líder. No, todo seguidor de Dios debe estudiar la palabra de Dios. Enséñame. Dios bendice al estudiante bíblico. Su estudio no siempre es fácil, porque requiere
de toda nuestra atención, requiere de todo nuestro corazón. Yo no puedo estudiar la Biblia pensando o estar metido en el computador abierto en una página de internet, revisando otras cosas, cotizando. No puedo tener la Biblia por un costado, leo un poco, miro acá, envío un WhatsApp, que veo el Facebook. No se puede estudiar así, así no. Eso es no valorarla. Es una falta de respeto profundo a la palabra de Dios. Debemos silenciar esas cosas y tener un momento de oración y decirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a poder estudiar los dichos del Creador, los dichos de Jesús, y estudiarla con todo nuestro corazón, aunque sean 10 minutos, 15 minutos. No necesariamente tiene que ir a un lugar, tomar un curso teológico. Usted puede estudiar la palabra de Dios leyéndola, buscando algunos libros que le ayuden, le acompañen, indagando, buscando a alguien que le oriente cómo hacerlo. Siempre Dios provee de estos medios para que cada uno de nosotros pueda estudiar la palabra de Dios. El único y gran bendecido es el que estudia. Estudiamos la palabra de Dios no para mostrar y decir que sabemos mucho. No. Estudiamos la palabra de Dios para vivir una vida más acomodada, más cómoda aquí en la tierra, en sabiduría y sobre todo en la voluntad de Dios. ¿Qué más debemos hacer con la Biblia? Debemos, memorizarla. Ahí a veces tenemos un poco de problema en esto, memorizarla. Pero a veces somos buenos para memorizar dichos de la vida, memorizar algún número de teléfono, cosas, memorizamos, todo tenemos en nuestra memoria, recuerdo, tenemos cosas memorizadas. Pero creo que es muy saludable poder tener en algún espacio de nuestra mente algún verso de la palabra de Dios memorizado. Memorizar la palabra de Dios es muy saludable. Según el verso 11 nos dice: en mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos. ¿Cuál es la razón que guardaba los dichos en su corazón? Note esto, por favor. Es extraordinario esto. Dice que guardaba en su corazón los dichos de Dios para no pecar. Esa era la razón. No guardaba los dichos en el corazón para sentirse más grande y para que alguien le abriera el espacio y tener una plataforma para enseñar. No, es la finalidad que guardaba los dichos de Dios para no pecar contra Dios. Bendito sea el Señor. Por eso necesitamos memorizar la palabra de Dios. El mejor libro, en el mejor lugar y con el mejor propósito. La palabra de Dios. Todas las personas necesitan, no importa la edad, todas las personas necesitan memorizar la palabra de Dios. No solo los niños, que a veces en algún tiempo era una costumbre, una muy buena costumbre, de que siempre los niños memorizaban el texto bíblico en la escuela dominical. Recordarán ustedes que fuimos niños en alguna ocasión y se nos pedía, los grandes no memorizaban, pero los niños tenían que memorizar. Después ya los niños aprendieron a leer y no memorizaban, sino que leían. Pero originalmente era memorizar el texto bíblico y lo decían de memoria. Ahora, no solo los niños deben memorizar, no solo los jóvenes deben memorizar, toda edad debe memorizar la palabra de Dios. Josué no estaba muy joven, Josué no era un niño cuando Dios le dijo y que tenía que memorizar la palabra de Dios para que la guardara y no se apartara a izquierda ni a derecha de la palabra de Dios. Jesús no era ningún adolescente cuando memorizó la palabra de Dios y el diablo vino a tentarlo y él le dijo: escrito está, le dijo el Señor. Tenía guardada en su corazón la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer con la palabra de Dios? Espero que no esté pensando que extenso el sermón. Ojalá que esté pensando que no termine, mi pastor, que continúe, porque ama la ley, ama la palabra de Dios. Los que tienen estómago de pájaro, digo yo, se conforman con una pequeñez, pero no estamos llamados a tener estómago de pájaro. Estamos llamados a tener abundancia en nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer con la palabra de Dios? Si la memorizamos, tenemos que meditar en ella. Si no la podemos memorizar, difícilmente que vamos a meditar. Note el orden de las cosas. La estudiamos, la memorizamos y ahora meditamos en ella. Meditarla en el alma.
lo que es como digerirla, darle vuelta. Meditar significa eso, darle la vuelta una vez más a la palabra de Dios en la mente, en el corazón de nosotros, examinándola y al mismo tiempo diciendo: wow, esto tengo que quitar porque la palabra de Dios me está enseñando que eso que estoy haciendo o que estoy pensando no es bueno. Entonces eso hace la palabra de Dios cuando uno medita en ella. De esa manera uno se alimenta en la palabra, con la palabra de Dios. Y sobre todo en esta época de tanto ruido, de tanta confusión, de tanta incertidumbre, necesitamos meditar en la palabra de Dios para no caer en cuadros depresivos, en los encierros, en sin saber qué ocurrirá mañana, cuando uno sale de casa sin saber que probablemente pueda ser contagiado, en la incertidumbre de lo que vivimos. Necesitamos meditar la palabra de Dios para confiar en ella, decir: somos benditos al salir, pero también somos benditos al regresar. No hemos regresado infectados ni dañados para dañar a nuestra familia, sino hemos sido benditos al regresar a nuestros hogares. Meditar en ella. ¿Qué más debemos hacer con la palabra de Dios? Confiar en ella. Claro que sí, confiar en ella. El mundo nos muestra una gama de desconfianza. Nadie confía en nada. Nadie confía ni en la religión, en nada se confía hoy día. Todo está corrompido, pero la palabra de Dios, la Biblia, no está quebrada, no está corrompida. En ella podemos confiar, ciegamente podemos confiar. Confiamos en todo lo que la Biblia dice, debido a que siempre ella tiene la razón. No nosotros, ella siempre tiene la razón. La Biblia es veraz y se puede confiar en ella completamente. Arguir con la Biblia es hacerlo con Dios. Probamos cualquier otro libro con la palabra de Dios. Es ella, la fiel y verdadera. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. ¿Qué más debemos hacer? Permítame decirles dos cosas más que tenemos que hacer con la palabra de Dios, la Biblia. Debemos obedecerla. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos obedecerla. Si la hemos estudiado, la hemos memorizado, estamos meditando en ella, confiamos plenamente en ella, ¿cómo no vamos a obedecer entonces? Claro que sí, es muy fácil entonces ahora obedecer la palabra de Dios, porque la hemos estudiado, la hemos memorizado, la hemos meditado y confiamos mucho en ella. Entonces obedecemos a lo que ella dice. Guardar la palabra de Dios es eso, es obedecer. Andar en sus mandamientos. Note que Satanás sabe la palabra. Note que eso fue lo que le dijo a Jesús. Le mencionó la palabra, pero él no puede obedecerla. Usted y yo podemos conocer la Biblia, pero también podemos obedecerla, porque Cristo el Señor habita en nosotros. Si conocemos la verdad de Dios y no la obedecemos, solo nos engañamos a sí mismos. Por último, cerrando este sermón, que creo que ha sido el más extenso de lo que le he platicado, debemos declarar la palabra de Dios. Hay que declarar la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay palabra en nosotros, no habrá ninguna dificultad al declararla, al enseñarla, porque la obedecemos. Al obedecer la palabra de Dios, debemos también nosotros ahora testificar a otros con respecto a la palabra de Dios y decirle que Dios los ama, que también ellos pueden venir a este redil para estar bajo esta cobertura de este gran pastor que es nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Podemos decirle también y mostrarle lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es como le dijo el Señor a un hombre que lo libertó de demonio, que quería ir en pos de él y continuar, y Jesús le dijo que volviera a su lugar de origen. Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Le pregunto esta noche o este día a usted, ¿qué cosa ha hecho el Señor con usted? Yo creo que muchas cosas ha hecho, y el Señor demanda que contemos los dichos de su boca, su palabra, porque ha sido a través de su palabra es que Él
nos ha bendecido, nos ha sanado, nos ha ayudado en tiempos difíciles, de crisis. Ahí su palabra nos ha alentado y ha sanado el corazón quebrantado. Bendito sea el Señor. No olvide lo que es la Biblia, lo que ella hace. Pero lo más importante es lo que usted y yo tenemos que hacer con la Biblia. Deseo que por la palabra de nuestro bendito Dios seamos todos rica y abundantemente bendecidos y desafiados a escudriñar, a memorizarla, a guardarla, a obedecerla y a declararla. Amén.